Amigos, gracias por estar en sintonía de EWTN. Está usted en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto enorme tenerlos aquí en un programa más que se hace del corazón para usted. Estamos transmitiendo desde los estudios aquí en Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos. Hoy es un día especial para EWTN y para mí como persona. La verdad, tengo a dos personalidades que mucha gente los conoce, y si no los conoce usted, ahorita los va a conocer y se va a enamorar de todo lo que están haciendo ellos para el bien de la iglesia. El día de hoy traemos lo que es algo muy representativo de nosotros como seres humanos, de dónde estamos, a dónde vamos, quiénes somos. Es un programa que va a estar lleno de catequesis, de evangelización, de esperanza para usted, porque lo que queremos es llevarle esa esperanza que necesitamos muchas veces nosotros como seres humanos y darle sentido a nuestra vida. Es por eso que el día de hoy pues traigo aquí a dos personalidades, como les digo. Sin más preámbulo, quiero presentarlos. Aquí a mi derecha está Lupita Barajas. Lupita, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Gracias a ustedes, muy bendecida de estar aquí, Julio. Gracias, gracias. Y también tengo al padre José Luis González Santoscoy. Padre, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Julio, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto poder estar aquí con toda esta gran familia. Gracias. Y más famoso como el Padre Pollo, ¿verdad? Es correcto, desde pequeño. Desde pequeño. Así. ¿Y sabe usted cuál es el pollo más bonito? Pollo. Me ganó. Claro. Yo me la sabía. ¿Con quién es tu mejor amigo? Pollo. Sí. No, qué bien. Pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de, como decía ahorita, de darle sentido a nuestra vida, porque Lupita Barajas escribió un libro y nos vamos a basar este programa, y el padre Pollo, el padre José Luis, hizo el prólogo de este libro. Entonces vamos a platicar de este gran libro que Lupita Barajas nos tiene para nosotros y quiero presentarlos. Lupita Barajas es licenciada en Ciencias de la Familia. Cursó sus estudios universitarios en el Instituto Superior de Estudios para la Familia Juan Pablo II de la Universidad Anáhuac de México, con reconocimiento del Pontífice Latinoamericano de Roma. Es fundadora y consultora familiar de Factor Humano, que tiene como propósito acompañar a personas, matrimonios y familias en crisis para brindarles, pues, apoyos educativos, formativos también y espirituales. Es conferencista a nivel internacional en instituciones educativas, empresariales y organizaciones, donde también ha impartido temas de formación humana, imagínese usted. Es conductora de los programas de radio Factor Familia y Dale Sentido a tu Vida. Es conductora también de programas de televisión católica y su lema de vida es ama, sirve y trasciende en todo lo que realices. Imagínese usted. ¿Estamos bien, Lupita? Para ¿Sí? gloria de Dios. Qué bien. Y también el padre José Luis González, es conocido también como el Padre Pollo, como decía ahorita. Fue ordenado sacerdote el 15 de mayo del 2016. Actualmente es el vicario parroquial en la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, que los dos vienen de México, ¿no? de Guadalajara. Me trajeron una torta ahogada bien riquísima. Es miembro el padre de WUMP de México, una asociación dedicada a la enseñanza y difusión del método de la ovulación Billings, y es instructor certificado de este método desde el 2014. Es conductor de programas católicos en diferentes medios, es columnista y miembro activo del Consejo del Órgano Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara, El Semanario. Es miembro de la Pastoral de Comunicación de la misma arquidiócesis también, y aparte tiene miles de seguidores en las redes sociales, ahí para que usted también le dé seguirle al padre, pues ahí para que tenga otro seguidor más que es usted. Pues bien, quisiera pues que nos dijeran, como siempre empiezo con este programa, empiezo con un tema, con una frase, ya sea de un santo o de la iglesia, de lo que es el magisterio, y traigo hoy a San Agustín, que dice: debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Entonces vamos a considerar esto como en contexto de darle sentido a tu vida, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero decía, quisiera pues que ustedes mismos también se dieran a conocer, si nos pueden platicar acerca de quién les inculcó la fe, cómo viene su familia desde chiquitos, sus hermanos, sus papás, todo esto, si nos pueden platicar unos cuantos minutos para conocerlos más. Lupita, puedo empezar contigo. Claro, pues mira, la vocación más importante de mi vida es ser esposa, 12 años de casada, con 4 hijos que son la fuente de inspiración de estar aquí, porque deseo llegar al cielo con la familia, todos juntitos. Aprendí la fe de mis papás. La verdad es que desde muy pequeñita los dos les caracteriza una virtud muy particular.
Mi papá siempre un hombre de mucha fe, que recuerdo que en esas etapas de la adolescencia, yo le llamo cuando era chocolate, todo me choca, nada me late, ya sabrán ustedes en qué etapa, mi papá decía, tengan fe, tengan fe. Y yo, ay, cómo me choca que él siempre lo quiere resolver todo con fe. Pero sí, es que la fe es la que le da el sentido, ¿no? Y propósito hasta las pruebas, las dificultades. Mi papá es un hombre de mucha fe. Mi mamá la podría resumir en la virtud de la caridad. Es una mujer muy generosa de darse toda ella, de ser muy desprendida, muy amorosa. Entonces, pues la fe viene de mis papás. Y yo sí creo en los santos no canonizados, ¿no? Esos santos que ahí están en casita y que también les reconocemos que hemos aprendido de ellos. Mi abuelita paterna, al final de su vida sufrió una enfermedad donde nos llevaba como familia a llevarla a diario a misa. Entonces, pues también por ella, una mujer llena de fe, de esperanza y de caridad. Y ahí viene mi amor por Cristo de nuestra familia. Qué bonito, y la verdad, pues un saludo a toda tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, porque realmente han hecho de una mujer que Dios también ha trabajado en ti para llevar la buena nueva a toda la gente, y eso es bonito, y te lo agradezco. Gracias a Dios. Padre, platíquenos de usted. Pues yo todavía soy un sacerdote adolescente, acabo de cumplir 9 años de sacerdote, todavía les digo que me tiemblan las piernas y las manos al celebrar los sacramentos, pero la fe en mi persona inició primero con mi familia. Somos una familia pues acercada al Señor, siempre desde pequeños nos inculcaron la fe. Creo que una parte muy interesante es el testimonio de mis propios padres, pero también me tocó la gracia de poder estar en un colegio salesiano. Durante 12 años seguí el carisma de San Juan Bosco, entonces creo que también esta parte de poder ver muchos testimonios de sacerdotes. Mi familia también siempre colaboraba en todas las actividades del colegio, entonces pues creo que ese acercamiento muy grande a la fe fue lo que hizo surgir en mí ese deseo de querer primero conocer más al Señor y después de seguirlo en el sacerdocio, porque yo era de los que desde chiquito celebraba las misas, jugaba, siempre soñaba ser sacerdote. Entonces desde pequeño pues el Señor hizo germinar esa semilla que fue sembrando en mi corazón. Ok, y padre, por ahí sabemos que usted el día que fue Papa León XIV, ese mismo día, usted andaba por ahí, ¿verdad? Fue muy famoso. Platíquenos de eso. Por ahí nos colamos. Estuve cubriendo a través de los medios este pues gran acontecimiento en la iglesia. Estuvimos cubriendo desde el funeral del Papa Francisco y después todo el cónclave para reportar para la Pastoral de la Comunicación de mi arquidiócesis. Y ese día justo estábamos pues terminando de editar fotografías, haciendo la crónica, enviando todo el material al periódico. Y el padre con el que nos hospedamos, que también es un padre de Guadalajara, pues él trabaja en el Vaticano, tiene 8 años trabajando, y él trabaja en las oficinas en donde estaba el departamento donde vivía el actual Papa León XIV. Entonces, pues que él como tenía acceso a esas oficinas, le avisaron que iba a ir el Papa esa noche. Le dijeron primero que iba a ir por sus cosas, pero en realidad se quedó a dormir ahí. Fue su primera noche. Su primera noche, así que ahí nos hizo favor de meternos y ahí fue donde pudimos conocer al Papa León, saludarlo, dialogar unos minutitos y fue una experiencia de Dios con mucha bendición. Qué bonito, sí, por ahí fue muy viral. Y ahí lo vimos por ahí usted a un ladito del Papa León XIV. Pues bien, pues el día de hoy quiero traer a dar a conocer este libro de Lupita Barajas que se llama Dale sentido a tu vida. No sé si por aquí podemos mostrarlo, ahorita va a aparecer aquí en pantalla. Dale sentido a tu vida de Lupita Barajas. Cuando yo escuché de este libro, dije yo, no, esto hay que traerlo también aquí a WTN para que nos diga, nos platique cuál es el concepto, cuál es la manera en que ella lo escribió, el contexto, para poder reencontrar nosotros el sentido de nuestras propias vidas. Y para esto, vamos a platicar del libro donde lo puede conseguir. El padre José Luis escribió el prólogo. Padre, y usted en la obra de Lupita Barajas, usted menciona algo de que lo vemos como un faro de luz. ¿Por qué lo menciona de esta manera, padre? Porque es un libro, es una obra que ayuda muchísimo a tener claridad en nuestra vida. Muchas veces yo, por ejemplo, como sacerdote, que puedo conocer la conciencia de las personas o puedo en la dirección espiritual acompañar a muchas almas, me doy cuenta que muchas de ellas no tienen un rumbo claro, un sentido en sus vidas. Y Lupita en esta obra nos ayuda precisamente a encontrar luz, a encontrar un camino de discernimiento para encontrarle precisamente sentido a tu vida, para poder descubrir a lo que estamos llamados a hacer. Y yo en el prólogo llamo que es un faro. ¿Por qué? Porque un faro, por ejemplo, en el mar no cambia el mar, pero sí te guía.
sí es un punto de referencia. Y este libro a lo mejor no les va a quitar las tormentas en su vida, Ajá. pero sí va a ser un punto de referencia de cómo encontrar a Dios en medio de esas tormentas. Ok, qué bonito. Y en ese faro de luz, esa luz que nos va, ¿no?, guiando, llevando hacia un caminar diferente quizá al que teníamos, pues nos encontramos, como dices, a muchas dificultades y tormentas que eso nunca se van a quitar, pero vamos a encontrar la salida, ¿no? El saber cómo caminar sobre esa tormenta. Lupita, en el libro tú empiezas, en el primer capítulo, de considerar esto como un viaje. Platícanos de esto, es interesante. Sí, hago la analogía de que la vida es un viaje a emprender. De hecho, menciono cómo inicio el proceso de consultoría con mis pacientes con 2 preguntas fundamentales, que de hecho les pido que las escriban para que tengan mucha claridad. ¿En dónde estamos y a dónde queremos llegar? ¿No? Y yo les digo, vamos a emprender un viaje juntos, y los pacientes les brillan los ojitos, ¿no? Sí. Y la primera pregunta, cuando te invitan a viajar, ¿cuál es? Inmediatamente decimos, pues, ¿a dónde? Porque Ajá. dependerá de eso que vamos a echar en la maleta. Claro. Entonces, yo les digo que igual el viaje de la vida, ¿no? Es el camino que llevamos, pero hay un destino, y eso a veces lo perdemos de vista. El destino es el cielo. Y al cielo se llega en familia. Entonces, en este caminar y en este viaje hay que poner todo lo necesario en la maleta para llegar a ese destino final al cual estamos llamados todos, porque nuestro corazón tiene sed y hambre de donde venimos, del amor de los amores, o como lo hablo en el libro, el amor que se escribe con mayúsculas, que es Dios. Así es, y junto con el padre también está Lupita Venegas, ¿no? En el prólogo también, sí. también te dice muchas palabras muy bonitas. Sí, mira, 2 personas que quiero muchísimo, quisiera poner a todos en el libro porque mi gratitud por grandes personas que también edifican mi fe, pero bueno, el padre Pollo es un gran amigo de toda la familia, nuestro director espiritual como matrimonio, como familia, está en los momentos más difíciles, en los momentos más gozosos. Y bueno, Lupita Venegas, que también tengo un profundo agradecimiento por ella y una profunda admiración también de la fe. Le mandamos un saludo a Lupita, Sí. que también ya estuvo aquí en esta sala, aquí en Tertulias de Fe. La verdad, un buen programa que también, como todos los programas que ella hace, la verdad es una eminencia en lo que es la sabiduría que Dios le da para poder llevar el mensaje a mucha gente. Padre, en el libro, en el mismo libro de Lupita Barajas, pues nos habla de este recorrido. En cuanto a la fe, ¿qué nos dice la fe sobre este recorrido de vida que tenemos? Ya Lupita nos dijo, pues claro, la meta es el cielo. ¿Qué nos dice la fe sobre este gran recorrido que debemos de llevar en esta vida? Primero debemos tomar conciencia de dónde vamos, precisamente, porque muchas veces cuando no sabemos hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta de llegada, cuál es nuestro punto de donde partimos, pues muchas veces nos perdemos. El mismo San Pablo nos dice que pues somos ciudadanos del cielo y debemos siempre hacer todas las acciones, todo lo que nosotros vayamos realizando para poder estar ahí. Y también el mismo catecismo de la Iglesia Católica comienza recordándonos que estamos aquí para conocer, amar y servir al Señor, y eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Entonces, nuestra vida va a encontrar ese sentido, esa plenitud, cuando hacemos a lo que estamos llamados a hacer, cuando logramos alcanzar aquel propósito para el cual hemos venido a esta tierra. Entonces, creo que esta parte de del viaje en nuestra fe pues es muy importante, porque es donde nos va dando precisamente siempre esa alegría. Y también es bien importante recordar que no solamente fijarnos a dónde llevamos nos da la felicidad, sino cómo vivimos este recorrido hacia dónde vamos es también lo que le puede ir dando un sentido a nuestra vida. Ok, y estaríamos nosotros llamados como laicos en ayudar a otros que ese recorrido están yendo por otro camino que no es el correcto. ¿Sería nuestra labor como laicos y como sacerdotes también dentro de la propia iglesia? Totalmente, porque al final no fuimos creados para vivir como islas o de una manera aislada, sino que somos comunidad, somos miembros de una sola familia. Entonces, cuando alguien en la familia sufre, cuando alguien en la familia se extravía o se pierde, pues al final de cuentas salimos a buscarlo para poder ayudarle a reencontrar el camino. Y siempre hacerlo desde la caridad y la misericordia, no como una actitud a lo mejor de que voy a juzgar al que está mal o al que se salió del camino, sino decir, es mi familia, es mi hermano, lo amo, lo quiero y quiero que también esté con el Señor. Entonces, por eso sí salimos a rescatarlo, a buscarlo, para que juntos podamos llegar a ese punto que es el cielo. Ok, y este recorrido que tú mencionas en el libro, Lupita, ¿es por experiencia propia? O sea, ¿qué te inspiró a poder salir que salga este libro? Sí, mira, yo estoy convencida que la vida da vida. Y la inspiración de este libro comienza cuando yo estoy embarazada de mi primera hija, Fátima. Y aquí también el mensaje es para todas aquellas mujeres que le tienen mucho temor a la maternidad. La vida da vida. Y la maternidad no acaba con nuestros sueños, al contrario, los multiplica, tienes con quién compartirlos. Yo siempre lo digo, mis hijos me hacen estar aquí, son la fuente de mi inspiración para dejarles un mundo no solo mejor,
sino que deseo que también ellos sean ciudadanos del cielo desde aquí en la tierra. Entonces, a veces sí me gusta mucho mencionar cómo surge este libro, porque hay muchos tabús y el enemigo es muy astuto y a las mujeres nos quiere distraer de aquello que verdaderamente le da plenitud y sentido a nuestra vida, le da impulso a nuestra vida. Los hijos te impulsan a ser mejor, los hijos te inspiran. Y es así como comienza la inspiración de este libro. Y por supuesto también inicio haciendo una confrontación y digo, todos en algún momento hemos perdido el sentido de la vida. Es una realidad. Nos sentimos desmotivados, desesperanzados, con poca fe. Pero esa es la oportunidad no de hundirnos más en el hoyo, sino de verdaderamente recobrar dónde está nuestra mirada puesta, porque a veces estamos muy distraídos y por eso la perdemos, porque no tenemos claro cuál es el verdadero sentido que trasciende. Ok, qué bonito. Y también muy claro debería estar nuestro objetivo, ¿no? A dónde tenemos que llegar, que es el cielo, como empezaste a decir, que muchas veces nos perdemos, ¿no? O sea, queremos abarcar otras cosas terrenales, pero realmente nuestro objetivo es el cielo. ¿Y qué tengo que hacer para ganarme cielo? Pues muchas cosas que se implican, ¿no? Padre, y en uno de los capítulos también del libro menciona Lupita acerca de los talentos que tenemos, que Dios nos da. Todos tenemos talentos. ¿Y por qué nos quejamos? O sea, muchas veces digo yo, ¿por qué no tengo el talento de esta persona, no? Pero no me doy cuenta de los dos talentos que yo puedo tener. ¿Qué pasa con esto, padre? Los talentos. Yo siento que son dos cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, tenemos que aprender a reconocer nuestros talentos. Y el decir que todos tenemos talentos no es un optimismo humano, sino es una realidad. Porque el Señor, en el mismo Evangelio de Mateo, con esta parábola de los talentos, pues nos está recordando que todos nacimos con talentos. Lupita nos lo hace ver ahí en el libro. Y algo que me gusta mucho es que no es un libro teórico, sino que es un libro totalmente práctico, donde lleva al lector precisamente a echarse un clavado en el alma para poder descubrir también qué cosas, qué heridas, qué situaciones del pasado, qué cosas del presente te están impidiendo reconocer esos dones, esos talentos. Entonces, como te digo, primero es reconocerlos, porque aunque una persona no los reconozca, no quiere decir que nació sin talentos. A lo mejor los tiene ahí todavía envueltos, no los ha estrenado, ni siquiera los ha reconocido. Y segundo, tenemos que después de reconocerlos, ponerlos a trabajar. Si recordamos lo que decía San Juan de la Cruz, decía, seremos juzgados en el ocaso de nuestra vida en el amor. O sea, en cómo también nosotros pusimos esos talentos al servicio de la iglesia, qué tanto nosotros los pusimos al servicio de Dios, al servicio de nosotros mismos, al servicio de nuestros hermanos. Y creo que cuando no hemos logrado descubrir esos talentos, muchas veces también vivimos con esa poca gratitud, o lo que tú dices, ¿no? Es decir, ¿por qué el otro sí tiene? Y aunque a lo mejor hay veces que quisiéramos tener otro talento, otra cualidad, otro regalo espiritual, pues no podemos dejar de reconocer y agradecer lo que ya tenemos. Si volvemos nuestra mirada más agradecida, con mucha gratitud, es más fácil que podamos reconocer esos talentos y ponerlos al servicio de los demás. Así es. Y tú, Lupita, en las consultas que tú tienes con la gente que tú atiendes, también ¿te inclinas hacia eso, en poder hacer que ellos se den cuenta de los talentos que tienen? Sí, de hecho hay un ejercicio muy concreto en el libro que es muy común que lo deje a todos mis pacientes, que se llama el famoso FODA, ¿no? Primero es descubrir el talento que todos tenemos, como decía el padre, esto no es un speech motivador, todos lo tenemos. Y fíjate que la lógica de Dios siempre te da 1 más 1, 3. ¿Qué quiero decir de esto? Es la lógica divina. Entre más pones al servicio tus talentos, aunque tengas 2, más se te multiplican. A veces nos comparamos con los otros, que es una trampa del enemigo y también es una tentación muy palpable para la baja autoestima, porque digo, bueno, es que ella sabe cocinar, sabe cantar, sabe coser, un ejemplo, dije muy características de mujeres, y yo, híjole, se me queman los frijoles, canto como gallo, ¿no? Digo, es que ella tiene 10 talentos y yo solo 2, pero ¿qué crees? Conforme tú más te das en eso que Dios te dio, más se te multiplica. Entonces, es que primero descubra el paciente, en este caso, toda la belleza que Dios le dio en esos talentos que los va descubriendo, pero también el ejercicio del FODA es reconocer nuestras debilidades, porque cuando reconocemos ese granito prietito del arroz, muy coloquial, de una expresión muy mexicana, te vuelves más compasivo y misericordioso con el otro. Porque de saber, yo también me equivoco, yo también tengo ese granito prietito del arroz, entonces una mirada más compasiva con el otro, que es el autoconocimiento. No es solo reconocer nuestros talentos, que sí, encuentras el propósito, pero también es conocer nuestras heridas para ser más misericordioso y compasivo con los más próximos a nosotros. Ok, qué bonito. Y terminas tú el primer capítulo, si no me equivoco, con mencionar vivir el presente. Sí.
quizá vivimos mucho en el pasado o nos preocupamos mucho por el futuro. Sí. Platícanos de esto. Sí, mira, hay una frase que me encanta muchísimo que dice, confiemos en la misericordia de Dios en el pasado y en su providencia en el futuro. Y a nivel como un poco en el tema de la consultoría, el paciente viene a veces con muchas culpas del pasado, con mucho rencor, con mucho trauma, y ahí nos anclamos mucho en esta enfermedad del siglo XXI de la depresión. Pero luego también los jóvenes vienen muy preocupados del futuro. Es que no me he casado, con los estereotipos que ven hacia afuera. Es que fulanita, nuevamente hablamos de la comparación, tiene la misma edad que yo y ahí soy yo, estoy estancado. Viene la enfermedad del futuro, que es la ansiedad. Entonces, fíjate que esto cuando yo más que allá que estudiarlo, le dije, Señor, permíteme digerirlo y vivirlo. El presente es donde el Señor nos participa de su eternidad. Es el regalo que Dios nos da. Literal, tú llegas con alguien que le quieres y le das un presente. ¿Qué significa un regalo? Tu presente es un regalo de Dios en tu vida. Y en el presente está la manifestación inagotable del amor de Dios. Entonces, vivir tu presente es vivir con sentido de eternidad. Entonces, el enemigo, siendo muy astuto, nos ata en las culpas del pasado, nos atormenta y nos preocupa en lo que va a pasar en el futuro, porque te quiere incapacitar espiritualmente de ver la manifestación del amor de Dios en tu presente. Wow. ¿Qué es este? Si tú te pones a contemplar y le digo al paciente o a mí en mi propia vida, a ver, Lupita, hoy en este presente tengo una mortificación particularmente de una situación de mi esposo, pero en mi presente está el amor inagotable de Dios. Es decir, que en mi futuro su providencia no me va a abandonar, porque ni me ha abandonado en su misericordia en el pasado, ni me abandona hoy, ni me abandonará nunca. Wow. Entonces sí, por Padre, ahí va. Y en ese sentido, el Señor en el Evangelio, si no me equivoco, es en el Evangelio de Mateo, nos dice que no nos preocupemos del mañana. ¿Sí? Bueno, no sé si está en Mateo, bueno, y lo que sé es que está entre el Génesis y el Apocalipsis. No hay pierde. Pero sí, nos dice que no nos preocupemos del mañana. Muchos de nosotros nos preocupamos del mañana, claro, como seres humanos, pues, ¿qué va a ser de mi ingreso, de poder traer el sustento a la casa? Claro, me preocupo por eso, pero ¿en qué concepto, en qué contexto nos da el Señor esta idea? Nos lo da precisamente en que no podemos aprovechar lo que ya Dios nos está dando, y al no aprovechar lo que Dios nos da, también nos lleva esa preocupación a no ser conscientes del amor que Dios nos tiene. Hay que recordar que una de las partes fundamentales del cristiano es la esperanza. Esta virtud, como lo dice San Pablo, la esperanza no defrauda. Y cuando nosotros nos preocupamos en exceso por el pasado o por el futuro, pues al final no reconocemos la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y esto es muy importante porque a nivel espiritual, ya lo decía Lupita, pues el enemigo nos hace poner mucho nuestra mirada ahí. Nos hace poner la mirada en el pasado y con esas culpas, con esas heridas abiertas, con esas heridas que a lo mejor no nos animamos a reconocer, a lo mejor las reconocemos pero no las queremos sanar, o a lo mejor las queremos reconocer, sanar, pero nos cuesta trabajo seguir trabajándolas en el día a día, pues el enemigo nos hace desviar nuestra mirada y al final nos hace perder esa gratitud y ese reconocimiento de lo que Dios está queriendo hacer hoy. Porque sí, el Señor tiene planes de bien y tiene un proyecto para cada uno de nosotros, pero si no sabemos reconocerlo hoy, pues ese proyecto no se puede concretizar en el Señor. Nos va a mandar muchas bendiciones, nos va a dar muchas ayudas, va a estar presente el Espíritu Santo para iluminarnos, pero si no lo sabemos reconocer, pues al final de cuentas no vamos a poder nosotros vivir con ese sentido o con esa esperanza. Entonces, es en ese sentido en que lo escribe Jesús, queriendo que los discípulos y todos los interlocutores pues puedan reconocer la presencia de Dios para vivir amando, sirviendo y entregando su vida a los demás. Qué bien. Y Lupita, hablando del enemigo, de Satanás, del diablo, hace mucha labor en que nosotros no podamos conseguir el sentido de nuestra vida. O sea, Sí. él se mete mucho en eso. Sí, por supuesto, porque entonces, como bien decía el padre, cuando no sabemos cuál es el sentido de nuestra vida, pues viene la desesperanza, ¿no? Vivir sin esperanza, viene la falta de fe, que es no creer. Y hay un anhelo profundo en el ser humano, una sed y hambre de lo infinito, de lo eterno, de lo perfecto, que no lo vamos a encontrar ni siquiera en nuestra familia, que amamos a nuestra familia, sino que lo vamos a encontrar en Dios. Y esa es la tentación del enemigo, que tiene nombre, que es el demonio, distraernos de ahí, ¿no? Primero, que no tengas la intención de conocer tu propósito, desinteresado.
pero eso te va a llevar a un vacío. Y después te pone, y lo planteo en el libro, esas tentaciones muy atractivas que nos distraen y que creemos que el sentido de nuestra vida, y a nivel de psicología también le llamamos las mentiras de identidad, va a estar en el hacer, en el tener, en los placeres del mundo, en refugiarme en alguna adicción, y todas esas tentaciones aparentemente son muy atractivas. Hay una frase que me encanta que dice que el mal imaginado parece aburrido. El mal imaginado parece divertido, y dices, wow, sí, hacer el mal es muy divertido, pero vivido es el infierno mismo. El bien imaginado parece aburrido, dices, ay, portarme bien, qué aburrido, ¿no? Eso. Pero luego, el bien vivido es el cielo mismo. Entonces, claro que el enemigo sabe que si encuentras tu propósito, estás caminando hacia ese destino. Entonces, nos distrae, justo nos pone las tentaciones muy divertidas y que encontremos el sentido de la vida aparentemente en el acumular riquezas, en el yo soy mucho porque sé mucho, etcétera. Cada uno ahí hago una pequeña evaluación de, a ver, ¿dónde te has distraído y dónde has puesto el sentido de tu vida que al final te deja vacío? Sí, padre. Hay una cosa muy importante en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice que el demonio ha venido a 3 cosas: robar, matar y destruir. Y entonces creo que el enemigo utiliza muy frecuentemente esta estrategia precisamente para robarnos esa esperanza, para destruir ese propósito y para irnos perdiendo en ese sentido de eternidad. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida, y es lo que muchas veces Lupita y yo trabajamos en conjunto, yo le mando fieles de dirección espiritual para que los atiende, después ella me los manda para que yo les dé los sacramentos, la gracia. Nos hemos dado cuenta precisamente que las heridas es un caldo de cultivo, y cuando tú no quieres enfrentar esa herida, cuando no la quieres reconocer, pues el enemigo la utiliza. No, todos tenemos heridas, todos venimos heridos de alguna manera, nos hirió la cultura, nos pudieron herir nuestros padres, nos pudo herir lo que sea. Tenemos muchos influjos que nos pueden haber herido, y cuando nuestras heridas no las reconocemos, aceptamos y trabajamos, esas heridas en manos del enemigo nos llevan a perder el sentido de nuestra vida y probablemente también a la condenación. Pero si esas heridas las reconocemos, las aceptamos y las trabajamos, esas heridas puestas en manos de Dios, es un camino de santidad que tenemos. Entonces, también está muy interesante que invitemos a los televidentes, a todos los que ven este programa, a que no tengan miedo a tocar su herida, que no tengan miedo a dejarse acompañar en el plano terapéutico, en el plano espiritual, porque nuestras heridas no es lo peor que podemos tener. En el caso de nuestras heridas, es reconocer, después de que las hemos trabajado y sanado, la obra que Dios quiere hacer en nosotros. De hecho, si nosotros nos vamos a la resurrección, cuando Jesús resucitó mostrando sus heridas. Ya eran heridas que no punzaban, eran heridas glorificadas, resucitadas, ya no había dolor, pero Él no quiso esconderlas y pudo haber resucitado sin las heridas. Entonces, sus heridas ya glorificadas, resucitadas, es una historia de que algo pasó. Y cuando nosotros nos dejamos sanar por el Señor y nuestras heridas ya están sanadas, también es darle la gloria al Señor, decir, el Señor hizo esto con mi vida. Fíjese, y ahorita se me viene a la mente los jóvenes, por la falta de identidad y todo lo que están volviendo a los jóvenes. Nos queda un minuto para irnos al corte, pero Lupita, ¿qué nos puede decir de los jóvenes con esa falta de identidad y que no están perdidos por ese caminar que deberían de llevar? Sí, pues como les decía, al padecerle la invitación, yo citaría la palabra de Dios y le diría al joven que está viendo a lo mejor providencialmente este programa dándole, nada es casualidad, todo es providencial, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Si has sentido ese vacío, ese descontento, yo te invito a que le des tu vida a Cristo. Nosotros teníamos un programa de jóvenes cuando era joven y teníamos una frase cuando hacíamos un apostolado: Jesús no vale la pena, vale la vida entera. Entrégale tu vida al Señor, porque ahí está el verdadero sentido de tu vida. Él te impulsa a darte, Él te impulsa a amar, a servir, y entonces es cuando te voltean a ver algunos otros que estamos a veces perdidos y dices, ¿qué le han dado a ese joven que se le regresa la esperanza, la alegría? Pues el amor de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y qué bonito es cuando un joven, ¿no?, está dirigiéndose por el camino correcto y que ayuda a otros jóvenes, porque los jóvenes se identifican con el joven. O va uno ya de mayor a un grupo de jóvenes y dice, no, pues este viejito, ¿no? Pero un joven, otro joven está ayudando en este caminar, y eso es lo bonito de esta santa iglesia en la que estamos, de poder ayudarnos como iglesia.
y lo que están haciendo ustedes, pues también están ayudando mucho a jóvenes y adultos, así que pues yo sabía que este programa iba a estar de rechupete, como decimos en México. No se vaya, no le cambie de canal, no vaya a tomar agua, que regreses y aquí quedes en el sillón donde está viendo el programa de Tertulias de Fe. Regresamos con Lupita y con el Padre Pollo. Aquí los espero. Gracias, mis amigos, por seguir aquí en Tertulias de Fe. Estamos platicando de algo que nos da sentido a la vida, algo muy práctico que nos enseña Lupita en su libro, y el padre José Luis, Padre Pollo, también nos está apoyando en la fe, que nos está ayudando a poder reflexionar sobre este gran tema de que todos tenemos una misión, todos tenemos un camino que hay que recorrer, con sus tormentas, con las debilidades que tenemos como seres humanos. Y yo creo que este libro, en lo personal, me ha llegado mucho porque encontré muchas cosas en definitiva, de poder darme cuenta de muchas cositas que me hacían falta. Se lo agradezco, Lupita, porque realmente es un gran libro. Padre, en uno de los capítulos también del libro, habla Lupita de que el amor se debe de compartir, pero no es una tarea fácil amar. ¿Qué nos puede decir usted de la fe? ¿Amar es fácil o difícil? Por supuesto que no es fácil, pero sí es posible. Okay. No es fácil porque si queremos entender y vivir el amor como lo entiende el mundo, desde luego que sí es fácil. Porque si tú le preguntas a un joven, a lo mejor que no tenga formación, o a lo mejor algún joven que se deje llevar por los criterios del mundo, pues a lo mejor basan el amor en el sentimiento, en la emoción, en el placer. Sin embargo, el amor es una decisión. Y es una decisión de la voluntad de entregarte. ¿Dónde se encuentra la mayor y más grande muestra y gesto de amor? En la cruz. Porque Jesús muere para darnos vida. Y el amor, pues, no es placer, no es sentimiento, entonces sí es difícil, pero para poder vivir de esta manera, pues tenemos que estar cerca del Señor. Al final, una de las cosas muy bonitas del libro es que Lupita nos ayuda a descubrir maneras muy concretas de cómo podemos vencer ese egoísmo, cómo podemos vencer esas situaciones interiores que nos bloquean, que nos coartan para poder entregarnos. Porque muchas veces esa entrega no se llega a concretizar por las heridas que llevamos, por el egoísmo en el que estamos metidos. Entonces, sí es difícil amar, pero si nosotros nos unimos a Cristo y compartimos la vida de Cristo, sí es posible hacerlo. Es posible. Y Lupita, en este contexto de amar se debe compartir. O sea, estamos llamados a donarnos a la otra persona, como dice San Juan Pablo II, pero es difícil muchas veces, en el sentido de que tú escribes de que el amor se comparte, es sobre la experiencia propia que tú has vivido, de lo que has visto con tus clientes, de que muchas veces el ser humano nos negamos a querer amar, ¿no? Sí. Sino queremos recibir, y es mejor dar, dice la palabra, ¿no? Porque si no, preguntan a un boxeador, es mejor dar que recibir. Pero realmente es eso, o sea, en el contexto que escribes esto, en este capítulo de Amar se comparte, ¿qué nos puedes decir? Sí, mira, la propuesta del libro son 5 caminitos para recobrar ese sentido de la vida. Y esta última parte, casi penúltima, le llamo el amor que se comparte, porque hablo de la importancia de tener relaciones más profundas y sanas. Y en esta parte hablo como de tus diferentes roles, el amor que se comparte como hija, como esposa, como madre, como amiga. Y es cuando utilizo la analogía de quienes viajan contigo. Si recuerdas en la analogía, sí. Si vamos a emprender un viaje, ¿qué vamos a poner en la maleta? Todos tenemos un propósito. Pero unos viajan en tren, otros en bicicleta, otros a pie, ¿no? Ese cada uno va a descubrir. Pero luego les digo que en ese viaje de la vida, pues si te subes al avión, por ejemplo, ya hay abordantes arriba. Esa es la familia que te tocó, ¿no? Entonces, pues ya no puedes, ahí Dios te puso esa misión. Pero luego hay compañeros de viajes que tú invitas a subir en el camino. Entonces, cuando yo hablo del amor que se comparte, hablo de la importancia de ese amor que se manifiesta en nuestras relaciones interpersonales, porque no tienen que ser perfectas, no existe relación perfecta, no existe, pero sí de reconciliación, de perdón, de misericordia. Y en cada capítulo utilizo una palabra, una cita bíblica, y en esta última hablo de la parábola del hijo pródigo, que todos la hemos escuchado en algún momento, pero fíjate que en esta reflexión de este capítulo particularmente, hasta yo misma me he sorprendido de lo que descubrí. Y les decía, hay que amar a imagen del Padre amoroso. Yo le llamo el Padre amoroso. ¿Quién es? Pues nuestro Señor.
que no juzga, que no señala al hijo que se fue. Luego hablo del hijo engreído, ¿no? Que se creía que él era muy bueno y entonces ¿por qué le das todo eso a mi hermano que se fue? Y el padre con una ternura lo voltea a ver y le dice, todo lo mío es tuyo, hijo, ¿no? Entonces, el amor que se comparte, yo siempre les digo que se habla mucho del amor propio, digo, el filtro del verdadero amor propio es quien se ama, ama. No es amor como yo, se da. Y particularmente se dan las relaciones interpersonales con el perdón y la reconciliación. Perdonar a nuestros padres que nos han herido, son humanos. Yo soy mamá y he herido 1000 veces a mis hijos y le pido al Señor que me dé la humildad para pedirles perdón. Perdonar a nuestra pareja que también nos ha herido, perdonar a nuestros amigos y a veces perdonarnos a nosotros mismos que también hemos estado del otro lado de la moneda. Entonces, porque ahí también es el camino y el recorrido para darle sentido y propósito a la vida. Wow. Y también mencionas acerca de ser agradecidos, que me gusta mucho eso, porque muchas veces somos muy desagradecidos, ingratos. ¿Tiene que ver mucho con el sentido de nuestra vida el ser agradecidos? Híjole, muchísimo. Fíjate, el simple hecho de decir gracias, reconoces que todo es una gracia. Okay. Todo es una gracia. Alguna vez escuchaba que en el día, cuando recibas bienes, el reconocimiento, algún bien recibido, tú lo vayas guardando como rosas y al final de tu día recojas todo ese ramo de flores y le digas, todo es tuyo, Señor y María, todo es tuyo. Gracias es un acto de humildad, de los pequeños detalles hasta los más grandes, porque entonces reconoces que todo lo que el otro te está dando, pues es una gracia. Entonces, claro que es un camino hasta de felicidad. Se dice que las personas agradecidas científicamente segregan una sustancia del cerebro, que es la dopamina, la serotonina y la oxitocina, que te da una sensación de bienestar. O sea que no solo te favorece en la parte de la salud espiritual, sino que te favorece también en la parte física y emocional. Okay. Por eso también es bien importante a los niños desde chiquititos, no sé si les tocaba la palabra mágica, gracias y por favor, ¿no? Pero darle ese sentido de trascendencia, porque agradecer es un camino también para la felicidad y ese destino que estamos llamados, reconociendo que todo es una gracia, un don que Dios te da. Como los leprosos que van con el Señor, ¿verdad, Padre? ¿Qué nos puede decir de eso? Que nomás uno vino. Uno de ellos. Y al final muchas veces estamos como ese leproso. Queremos algún don, queremos una bendición, queremos algo y para pedirle al Señor, bueno, tenemos un listo, ¿no? de peticiones, pero ya para regresar a veces nos cuesta mucho trabajo. Y en la parte espiritual, pues es eso. También es un canal que nos abre a recibir más bendiciones de parte de Dios. Ok. Padre, y también habla, Lupita, del tiempo. Muchas veces perdemos el tiempo el ser humano. Tanto Bastante. Para lo que es con Dios y las cosas de las actividades. ¿Qué nos puede decir? Totalmente. Creo que muchas veces estamos muy distraídos en la vida. En esa analogía que Lupita ha utilizado en el viaje, a veces podemos caer en muchos distractores, distractores personales, distractores en las tentaciones, distractores en redes sociales, distractores en 1000 cosas. Y tenemos que aprender a vivir enfocados en nuestra vida. Porque cuando nosotros desperdiciamos un don que Dios nos ha dado, cuando una gracia que el Señor nos está compartiendo no la aprovechamos, no vuelve. Vendrán muchas otras. El Señor nos derrama bendiciones a manos llenas, pero las que en nuestro presente desperdiciamos, ya no las vamos a volver a tener. Entonces, es importante que a través de nuestra vida pues podamos sanar todo lo que traemos en el corazón, porque vuelvo a lo mismo, muchas de esas heridas que no hemos sanado a veces nos llevan a desperdiciar el tiempo porque estamos pensando en cómo pudo haber sido distinta la vida, cómo pude haber hecho las cosas diferentes, qué hubiera pasado si a lo mejor no hubiera permitido que me hirieran, o dónde puedo estar. Entonces, muchas veces el tiempo lo desperdiciamos por no vivir nuestro presente y vivir anclados en el pasado o vivir queriendo una vida distinta en nuestro futuro. Había una persona que fue con el doctor a decirle, doctor, pues vengo que me cure. Tengo varios días soñando con hormigas que juegan fútbol. ¿Hormigas que juegan fútbol? Dice el doctor, sí, ya tengo varios días soñando con eso. Dice el doctor, y ya le receta. Bueno, te voy a recetar esto para que te lo empieces a tomar el día de hoy. Te va a dar tranquilidad, vas a poder dormir. Así que lo empiezas el día de hoy. Y le dice, no, pero ahora es, doctor, ahora es la final del partido. De las hormigas que estaban jugando. O sea, perder el tiempo en el sentido de que muchas veces nosotros como seres humanos, si nos metemos en una vida donde quizá fácil de, ok, voy a pasar esta tarde sin hacer nada, que nos merecemos un descanso, sí. Totalmente. Pero la ociosidad, o sea, todos nos estamos perdiendo de algo bueno por la ociosidad, o el ocio.
Lupita, Sí. tú lo marcas ahí en el libro de este tiempo realmente que debemos de aprovechar. Sí. ¿Qué nos puede decir del tiempo? De hecho, lo llamo el tiempo de la gracia. Y sí, como una tentación del enemigo es distraernos, pero luego también les hablo, como bien lo decía ahorita el Padre, me encantó que aprovechemos las gracias, porque en las gracias en el tiempo Dios se manifiesta. Como decía, hay gracias que llegan y ya no regresan. Dios es infinito en misericordia y amor y nos va a seguir dando gracias. Pero la manifestación de las gracias en el presente. Hay una parte muy concreta en el libro, y lo voy a resumir muy pronto, nada más Sí, claro. para que tengan la curiosidad y vayan y lo adquieran. Entonces no Que se lo hablaba- digas. No para lo que digo, vayan. ¿verdad? Nada más rapidísimo, si hay tiempo, y si no, ahorita me dicen. Sí. Que hablo de cómo en el tiempo Dios también se manifiesta, el tiempo de la gracia. Hablo del milagro de nuestro cuarto hijo, Pablito, que es un milagro de Dios. Nació en el tiempo de Navidad, ¿no? Y yo de verdad, humanamente, abro mi corazón. Bueno, ¿por qué, Señor? Porque él, bueno, nace con muchas complicaciones médicas, nace de urgencia un 11 de diciembre, yo quería que fuera el 12, pues ya si nace de urgencia que sea guadalupano, pero no era cuando yo quería, sino cuando médicamente tenía que ser. Pero bueno, el 12 de diciembre de emergencia es bautizado, que para mí es providencial, él es guadalupano de corazón, pero luego mis niños pequeñitos le hacían una carta al niñito Jesús porque querían que su hermanito regresara en Navidad, era la época de Navidad, y pues Pablito no regresó, y entonces yo le decía al Señor en reclamo, pero ¿por qué no lo trajiste para Navidad? Ya sabes, como mamá desconsolada, ¿no? Providencialmente, el neonatólogo de mi niño, Pablito, se llama Francisco de Asís. Ándale. En mi vida he conocido un Francisco de Asís, para mí, providencial. Claro. Y entonces el neonatólogo Francisco de Asís me decía, cuando yo le decía, por favor, deja que me lo lleve en Navidad, es que el regalo y todo, me confronta profundamente y me dice, Lupita, ¿quién es el festejado en esta época? ¿Quién es el que cumple años? Tremenda sacudida me dio, porque dije, qué ingrata, Señor. Cuando yo he ido a un cumpleaños de alguien y le digo al festejado, Julio, dame regalo. O sea, padre, dame regalo. Para nada, tú vas al festejado y vas con un obsequio. Y es cuando entonces dije, yo te tengo que regalar a mi hijo. No es mío, es tuyo desde siempre. Y entonces, tremenda sacudida, el tiempo de la gracia, así tenía que ser. En ese momento estaba destinado a nacer, porque Él está pensado, como tú y yo y los que nos están viendo, desde toda la eternidad, para este tiempo, para este momento. Entonces, cuando dije, qué ingrata, Señor, porque yo te pedí el regalo de tener a mi hijo en Navidad, cuando yo te lo tengo que regresar, ¿no? O sea, yo te tengo que dar el regalo de abandonarme a tu voluntad. Y bueno, pues el regalo de que Pablito estuviera con nosotros el 1 de diciembre, Día de la Virgen, Madre, que nuevamente la manifestación de nuestra Santísima Virgen María para mi vida. El 1 de enero. De enero, sí, cierto, perdón, ya ando Sí. cambiando las fechas, el 1 de enero. Pablito, que es nuestro gran milagro del cielo, ahí está con nosotros. Mira nomás. Qué importante ahorita hablando de la gratitud, Ajá. que aprendamos también a agradecer las cosas, y lo voy a poner así entre comillas, negativas que nos suceden. Porque a veces tendemos, cuando hablamos de la gratitud, a pensar que solamente se tiene que agradecer las bendiciones, las manifestaciones bonitas, los regalos. También las situaciones difíciles, una enfermedad, una prueba, son bendiciones de parte de Dios, porque aunque a lo mejor en ese momento nos hacen sufrir de alguna manera, traen un regalo escondido, traen un aprendizaje que viene por debajo, y también tenemos que en nuestro corazón agradecido aprender a agradecer todo, hasta esas cosas. Wow. Fíjate, y todo eso involucra, ¿no? O sea, todo tiene Una que ver, gracia. todo tiene sentido en este caminar. Y Lupita, también hablas de trascender, una palabra muy concreta, ¿no? O sea, y de hecho uno de tu lema, de trascender. ¿En qué contexto lo escribes esto? Sí, fíjate que trascender para mí es sinónimo de vivir con sentido de eternidad. Trascender es hacer consciente que todo lo que hacemos o dejamos de hacer, por más pequeñito que parezca, este es tu llamado al cielo. En la cotidianidad, pienso mucho en una mamá, me identifico con ellas, ¿no? No es necesario actos heroicos que a veces las tentaciones del enemigo por ahí van, ¿no? El éxito profesional o hacer y hacer. En la cotidianidad se trasciende. Cuando estás cocinándole a los hijos y dices, esto les va a comunicar el amor que les tengo, cuando quieres limpiar y asear la casa para que tengan un espacio armonioso, cuando de repente ofreces que, híjole, ahorita le voy a reclamar al marido por esto, actos pequeños, ordinarios, donde estás trascendiendo porque vives con sentido de eternidad. Y nuevamente, la eternidad
Dios nos participa de ella en el presente, presente regalo de Dios. En concreto, Padre, viene siendo la santidad. Tal cual. Cuando ella dice vivir con sentido de eternidad es saber que todo lo que hacemos aquí, bueno o malo, tiene una repercusión en la vida eterna. Porque muchas veces podemos decir, sí, a lo mejor me voy a portar bien porque aquí quiero tener felicidad o voy a llevarme bien con el esposo o con la esposa para no tener pleitos aquí. No, qué bueno que lo pienses así, qué bueno que lo vivas, pero todo eso que haces tiene una repercusión en la vida eterna y que al final trascender pues es alcanzar esa santidad de nuestra vida. De hecho, todos estamos llamados a esa santidad. Sí. Y Lupita, en el libro vienen cosas prácticas de escribir, de soltar, ¿no? De desahogarnos, de hablar. En la manera de esto, o sea, terminar el libro con eso, ¿puede haber un seguimiento después o qué después sigue de leer? Sí, recomiendo, la verdad es que por ahí también lo pongo, que es un acto nuevamente de humildad reconocer que todos necesitamos ayuda, todos, ¿no? Y de manera muy íntegra. Ahorita te decía el padre que nosotros trabajamos muy en conjunto. Es una gracia no solo para mi familia, sino también hasta para mi parte vocacional, porque mi profesión para mí también es una vocación, donde yo le mando pacientes, él me manda también a feligreses, y es que esto, que es como nada más un inicio le llegue al lector el deseo de enamorarse más de Dios y de trabajar en su persona de manera integral, ¿no? Buscar una ayuda profesional, importantísimo, que vaya con su fe y con sus valores, porque si no, nuevamente hablamos de las tentaciones. Puedes llegar a una corriente psicológica que te lleva al individualismo y al egocentrismo tremendo que deja a tu familia, tú sé feliz. Sí, exacto. Cuando la verdadera felicidad se comparte nuevamente. O sea, no es compartir, la felicidad no es individualista. Quien es feliz hace felices a los demás nuevamente. Quien se ama, ama a los demás. Entonces, cuidado también qué tipo de ayuda recibimos. Integral. No puedo, me encanta cuando yo voy a dirección con el padre, que siempre me decía, me ponía la analogía de la mesa. La mesa tiene patas, ¿no? Entonces, las patas, por este caso, el humano y lo espiritual. Si no está lo humano trabajado y no está humano lo espiritual, no hay equilibrio. O sea, hasta el mismo Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, ¿no? Entonces, sí, la invitación también es a trabajar en nosotros y que ese sentido de eternidad, ese sentido de trascendencia, pues solo lo vamos a encontrar en el amor de los amores, que se escribe con mayúsculas, que es Dios. Así es, claro. Padre, en esta búsqueda del sentido de nuestra propia vida, muchos podemos llegar a un camino diferente, que no quiere Dios, de la nueva era, del Feng Shui, que el Chap Sui y todo lo que hay, ¿no? ¿Qué nos puede decir de esto? O sea, si el sentido de la vida es santificarnos día con día, encontrar una misión, encontrar un propósito, los que se están yendo por ese camino, ¿cómo podemos ayudarle? Primero, con nuestra oración y testimonio, porque al final quien obra a través de nosotros siempre es Dios. No somos nosotros los que podemos cambiar los corazones, no somos nosotros los que podemos ayudar a que el otro retome el rumbo, sino siempre es Dios. Entonces, lo primero, oración y nuestro testimonio. Segundo, preocupándonos por ayudar a formar a los demás. Creo que muchas de las veces lo que nos falta es formación, es conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, lo veo mucho allí en nuestra realidad en México, pues hay muchas personas de buen corazón, de un deseo recto de encontrarse con Dios, pero al final, al no haber esa formación, al no tener las bases sólidas, pues optan por cualquier camino y a veces son espiritualidades todas revueltas. Entonces, oración y testimonio, y segundo, dar mucho o trabajar mucho por la formación de las personas. Perfecto, es buen punto que nos da, porque sí, necesitamos estar enterados, ¿no? Que es lo que permite la Iglesia, por la salvación de nuestras propias almas, ¿no? Claro. Obviamente. Lupita, para terminar el libro, tú le das mérito a tu familia, que es una escalera al cielo. Qué bonita frase, ¿eh? Platícanos de esto. Pues mira, la verdad es que ya te lo decía al inicio, que mi vocación más importante es ser madre, ser esposa, ser hija. Y sí lo creo, que en lo más oculto, en lo más secreto, en lo más íntimo, es donde le tenemos que agradar a Dios. Y ahí está nuestra escalera al cielo, ¿no? Con nuestro esposo, con nuestros hijos, que yo les digo de repente cuando doy alguna plática en conferencias, qué fácil es ser amable y agradable con la comadre, con el amigo, que lo ves de vez en cuando, hasta con los papás, porque de repente ya tomaste distancia. Pero ser amable con los más próximos a nosotros es hacer vida a la palabra de Dios. Amar a tu prójimo, que significa el más próximo. Entonces, nuestra familia es nuestra escalera al cielo. Y en mi corazón resuena muchísimo
esta de al cielo se llega en familia, Lupita. Y que no nos venza el enemigo porque, ay no, pero es que mi esposo y es que mis hijos. Al cielo se llega en familia, tú sigue orando. Está Santa Mónica, está Santa Rita y tantos santos no canonizados que yo estoy convencida que con las oraciones, como bien decía el Padre, han llevado a la familia al cielo. Claro. Padre, ¿qué nos puede decir de la familia? La familia. Lo más importante, porque hasta el mismo Jesús quiso tener una y nos invita, claro, a recordar que ahí es en donde estamos llamados a germinar, ahí es en donde estamos llamados a poder dar fruto. Y, por ejemplo, para aquellas personas, ahorita se me viene, que a lo mejor no han tenido una buena experiencia en su familia, recordar que por el mismo hecho de nuestro bautismo, pues somos parte de una familia más grande, la familia de Dios. Entonces, que podamos siempre preocuparnos por amarnos, por estar próximos, por, así como decías, en familia se llega al cielo, pues preocuparnos por toda nuestra familia espiritual en donde sea que Dios nos ponga. Y luchar también por defender la familia, por defender los valores. Ahora se habla de muchos nuevos modelos de familia que no tienen nada que ver con el plan original de Dios. Entonces, también luchar y no tener miedo a levantar la voz, a defender, a orar, a hacer testimonio, a decir la verdad cuando se tenga que decir. Me llamó la atención hace unas semanas el Papa León a los obispos, en el jubileo de los obispos les decía eso, o sea, que tengan la valentía para hablar con la verdad. Entonces, pues también tenemos nosotros que levantar la voz para defender los valores de la familia. Así es, Padre. Yo también sé que ha escrito algunos libros. Lleva 3 y uno en el horno. Es correcto. En el horno. Sí. Platíquenos desde el primero, a ver qué ha escrito. El primer libro se llama Contagiado de Amor, es una historia de testimonios. Ahí me tocó como sacerdote compartir algunos meses en los hospitales COVID, llevando los sacramentos. Entonces es un libro en donde cuento 50 historias reales, es un libro que causa mucha esperanza. Es un libro que tiene el prólogo escrito a puño y letra por el Papa Francisco. Mi segundo libro se llama Heridas que sanan y dan vida. Es un proceso espiritual y humano para poder sanar las heridas de la infancia. Las 5 heridas de la infancia las expongo ahí, las pongo cómo se pueden ir viendo reflejadas, y después el proceso que yo propongo es desde el 5.º capítulo de Mateo, las bienaventuranzas. Cada una de las bienaventuranzas nos va ayudando a trabajar cada una de las heridas. Y uno decía, bueno, ¿qué tiene que ver el Evangelio con las heridas? Pues tiene que ver mucho, porque las bienaventuranzas pues es el corazón del Evangelio y es una práctica tanto humano como espiritual, y de la mano de ahí va trabajando este proceso. El tercer libro se llama Por no amar, es una propuesta para poder vivir en el amor verdadero. Hablo de las 4 características de cómo debe ser el amor, que debe ser un amor total, fiel, libre y fecundo. Y en cada una de estas 4 características que hacía el amor de Jesús y debe ser nuestro amor, hablo de un vicio y de una virtud que nos puede ayudar a trabajarlo. Por ejemplo, para que el amor sea total, hablo de la pornografía como enemigo y cómo la castidad nos ayuda. La libertad, y así entonces voy hablando en cada una de las 4 características de una virtud y de un vicio, cómo lo podemos combatir. Y el último lo anda ya concretando. Ya Vi está que escrito. hasta en el mismo avión andaba corrigiendo. Ya está escrito, Lupita ya tuvo la primicia de poder leerlo. Ahorita está en etapa de corrección. El título todavía no lo puedo revelar porque todavía está en proceso de derechos de autor. Va a ser un proceso, pudiéramos decir que es la continuación de Heridas que sanan y dan vida, aunque no es necesario que lean Heridas para poder leer este. Lupita y yo, platicando mucho, hemos dado cuenta que muchas veces las personas se habla de sanar heridas, y uno dice, bueno, es que ya trabajé, ya tuve terapia, ya tuve acompañamiento, ya la sané, pero sigo sintiendo esto. Entonces, es un proceso de acompañamiento. Hablo de una analogía que tiene nada más que ver con el jardín, y hablaré de 13 elementos de cómo podemos nosotros mantenernos sanos, cómo podemos encontrar ese propósito a través de la sanación. Y al final es decirles que la sanación no es un paso de un momento a otro, sino que es un proceso que dura toda la vida, y cómo nosotros tenemos que trabajar en ello. Entonces, ese ya está en el horno. Interesante. Está a punto de salir. Pues la próxima invitación que sea para que traiga el libro nuevo. Mucho gusto. En un par de minutos, Lupita, que nos queda ya para el programa, con lo que quieras cerrar para la gente que nos está viendo y escuchando. Pues a lo mejor con la frase que el impulso del corazón, que es el Espíritu Santo, enciende en mi corazón. Que el sentido de la vida se encuentra amando, porque estás diseñado para darte, para donarte a los demás. Y ese amor se manifiesta a través del servicio, ¿no? Y finalmente, pues trascendiendo. Que el anhelo de nuestro corazón tenga la voz alta
para llegar al cielo en familia. Ama, sirve y trascender en todo lo que el Señor nos vaya poniendo en el camino. Y para los que nos vean que a lo mejor se sienten con un corazón apachurrado, desmotivados, tristes y no han encontrado ese sentido, la buena noticia es que Jesús te sigue esperando con los brazos abiertos para llenar eso que ha estado vacío por mucho tiempo y que va a ser llenado solo en el amor de Dios. Qué bonito. Pues muchas gracias, Lupita, por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Gracias a ustedes. Así que mire, consigue su libro, Dale sentido a tu vida, de Lupita Barajas. Creo que está en Amazon. Sí. Los puede conseguir ahí para que pueda leerlo. Padre, ¿sus libros se pueden encontrar en qué parte? También en Amazon. ¿En Amazon? Los dos escribimos en la misma editorial, entonces ahí en Ser Editorial o en Amazon los pueden encontrar. Perfecto. Padre, si nos puedes pedir con la bendición, por favor. Sí. Con muchísimo gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre bueno, derrama tu Espíritu Santo sobre todos los que reciban esta bendición. Llévanos siempre a la santidad a través de tu camino y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Padre, por haber estado aquí. Con mucho gusto. Y a ustedes, mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Los invito a que nos escriba a tertulias@ewtn.com. Repito, tertulias@ewtn.com. Y yo los espero a la próxima semana, si Dios nos los permite, de estar aquí en otro programa más con ustedes que se hace desde el corazón, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.